A ver, buenas tardes. Como me está diciendo Álvaro, como no empecemos, no hay silencio, ya se va notando. Creo que puedo tratar de tú porque veo que somos todos amigos, conocidos, o sea que no es necesario grandes formalidades. Sí que de verdad agradeceros muchísimo que estéis hoy aquí, en nombre de Álvaro, en nombre del Colegio Notarial. Creo que es un acto que tiene una gran importancia, la presentación de este libro, como también presentamos hace, yo creo, serían 2, 3 años, ¿no? El anterior, que fue en lo que era el Tribunal 1, que ahora es el Tribunal 2, porque este ahora es el Tribunal 1. Bueno, pues se presentó el otro libro. Voy a ser muy breve, solamente explico cómo se va a desarrollar el acto. Voy a hacer una muy pequeña introducción, después tiene que hablar de su libro el autor y después podéis hacer todas las preguntas que consideréis. A mí me han dado el currículum, pero yo es que esto me lo voy a saltar porque creo que a Álvaro le conocemos suficientemente. Sí que quiero mencionar solo 3 libros que ha publicado sobre temas jurídicos: La propiedad horizontal, su régimen jurídico, el desarrollo moderno de los complejos inmobiliarios, Las herencias internacionales, que es el que presentamos en el año 2023, y ya el TRAS en España, que es el que presentamos hoy. Es un libro, de verdad, no porque esté aquí para presentarlo, recomiendo su lectura, se lee muy bien, está muy bien explicado. Yo me lo había leído cuando ya me dijo Álvaro que lo había redactado, que se publicaba, y este fin de semana he estado releyéndolo y creo que es un libro que merece mucho la pena. Voy a hacer muy breve referencia a este libro. Como todos sabemos, se señala siempre, y esta afirmación la cuestiona Álvaro en su libro, que el TRAS supone 2 clases de propiedades, que es el concepto de doble propiedad propio del derecho anglosajón, con distinto alcance y contenido, lo que le dota de flexibilidad para diversas utilizaciones, pero que choca con el concepto de dominio unitario. Por ello podemos mencionar, y en las primeras páginas del libro lo menciona Álvaro, que la historia del TRAS en derecho español en España es la crónica de una larga y vieja incomprensión que ha generado notable rechazo, recelos, desde el punto de vista doctrinal, legislativo y jurisprudencial. En nuestro país existen numerosos recelos hacia la figura del TRAS, porque se considera un instrumento que persigue fines espurios para la elusión fiscal o el blanqueo de capitales, y ello frente a la utilidad práctica de esta figura que hace que se utilice con éxito en muchos países con los que mantenemos transacciones patrimoniales. Por el contrario, la doctrina que inspira los pronunciamientos de la Dirección General actualmente de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pero también cuando era Dirección General de los Registros y del Notariado, el Tribunal Supremo y la Dirección General de Tributos, ni siquiera reconoce efectos al TRAS que está constituido en países extranjeros. Y nos dice Álvaro en este libro que optar por ignorar la existencia internacional del TRAS no parece una solución adecuada, que el TRAS es una figura enormemente interesante que presenta una gran utilidad en el mundo del derecho patrimonial. Destaca su utilidad para organizar la transmisión de una empresa familiar, permitiendo que profesionales financieros o inmobiliarios gestionen con éxito bienes cuyos rendimientos favorecen a los familiares del constituyente del TRAS. Al plantearse Álvaro en el libro su posible adaptación a nuestra normativa, explica que hay que tener en cuenta que la propiedad anglosajona ha sido siempre un derecho diferente a la propiedad latina. El concepto anglosajón de propiedad, con especial referencia a los bienes inmuebles, no configura una propiedad plena, tal como la entendemos en el derecho continental, sino más bien un conjunto de facultades que se pueden adquirir sobre un bien inmueble. En la terminología actual nos dice Álvaro que podríamos hacer la comparación o llamarlo propiedad líquida frente a la propiedad más sólida del derecho romano. Pero además Álvaro no considera que en el TRAS anglosajón exista realmente esa doble propiedad tan contraria a los principios romanos recogidos en el Código Civil que dificulte la adaptación a nuestro derecho. De una forma muy clara, muy original, me ha parecido. Además, yo por lo menos no lo había leído nunca y está muy bien fundamentado, como sabemos que lo hace siempre
Álvaro. Nos explica que lo que realmente existe en todo trust es una disociación de las facultades del dominio en facultades legal y facultades equity. Se separa la titularidad formal y la administración de la obtención de rendimientos, pero no existen dos propietarios plenos en el sentido romano de la propiedad, porque la extensión de los derechos de cada uno de ellos no alcanza lo que se considera propietario conforme al derecho latino-germánico. Señala que el objetivo primordial de este libro, y no sé si era el objetivo, ya que tengo que decir, creo que no lo has conseguido, sino que lo has superado, que no es solamente el objetivo. Al igual que lo fue el libro Herencias Internacionales, que también se presentó en este colegio, es servir como prontuario de uso cotidiano para manejar con soltura los casos y documentos más frecuentes en España de expedientes jurídicos con componente transaccional. Dice que tiene una finalidad eminentemente práctica, y la tiene, y no hay que despreciar esa finalidad práctica, pero yo decía en broma que no lo ha conseguido, sino que lo ha superado, porque no solo tiene esa finalidad práctica, sino que hace también referencia a aspectos históricos y tiene una magnífica explicación conceptual. Nos explica el origen también y las diferencias de los distintos sistemas jurídicos, el sistema del Common Law, el Civil Law, y los que menciona también como sistemas mixtos. Explica el origen y la evolución del trust desde la fiducia romana, que se fue perfilando por los tribunales de equity, y las distintas clases del trust en los distintos ámbitos mercantil, sucesorio, familiar o de la protección de personas con discapacidad. Expone además en el libro la regulación internacional y se detiene en la situación en España, y señala que si bien es cierto que es una institución que no está regulada en derecho positivo español, es uno de los pocos países que desconoce la figura del trust, sí que existen en nuestro ordenamiento jurídico diversas instituciones que cumplen finalidades muy similares a las desempeñadas por el trust, tanto en derecho civil común como en los autonómicos. Concluye además que la reticencia existente en cuanto a su titularidad real, a la propiedad dividida, a la separación de patrimonios o a un eventual uso espurio del trust para eludir normas civiles o fiscales de carácter imperativo podría solucionarse con facilidad elaborando una buena legislación sobre la base de experiencias europeas, como por ejemplo existen en Italia y en Francia. Plantea además distintas opciones, en algún momento plantea también sus dudas respecto del legislador español, no menciono nada más, y además termina con consideraciones prácticas, y de hecho además en el libro hay dos modelos de actas. Una es un acta fundacional de un trust anglosajón en inglés y una escritura de herencia con trust anglosajón. Creo que vemos que no queda en meramente un libro práctico, que es muchísimo más, que es muy, muy claro, como he dicho antes, está muy fundamentado. Y me parece que quien tiene que hablar más de su libro es el autor, con lo cual le cedo la palabra, Álvaro. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer, bueno, lo mío ya es gratitud permanente y eterna al Colegio de Madrid, su amabilidad siempre conmigo. Esta es mi casa notarial. Además, me ha tocado presentar dos libros en las dos salas donde me examiné, en una de libres y en otra de entre notarios. O sea que esto no es una casualidad. Bueno, y gracias también pues, por venir a escucharme en un día que hay un partido de Champions y juega el Real Madrid. Pero bueno, se agradece. A ver, yo soy un notario de frontera y esto pues marca un poco mi forma de actuar, mi forma de pensar y también los temas a los que me dedico cuando me pongo a escribir algo. Porque, pues claro, vivir en las Islas Baleares, que es un lugar de reunión, de residencia, de tránsito de un montón de ciudadanos, de un montón de estados, pues hace que uno se acostumbre a manejar documentos, conceptos, instituciones que pues, son ajenas a nuestra formación latino-germánica, pero que uno se tiene que ir habituando a ellas, porque el mundo hoy no tiene fronteras y no tiene límites, ¿no? Entonces eso condiciona un poco los temas a los que yo me he dedicado en los últimos años y presenté aquí hace 2 años un libro sobre herencias internacionales y como consecuencia de ese libro y de las presentaciones que hice me surgió el tema del trust y me pidieron el año pasado en Sevilla que interviniera en unas jornadas sobre el tema del trust y eso me estimuló para ir investigando y al final el resultado ha sido el libro que presento hoy. Bueno, para entender esta historia del trust tenemos que hacer todos un pequeño esfuerzo mental. Tenemos una formación y una
y una forma de trabajar que nos ha condicionado mucho y que nos condiciona nuestra actividad, pero hoy os pido que intentemos esquiar un poco fuera de pistas. Ese es un símil muy apropiado porque los conceptos, la evolución histórica y algunos principios que tenemos que manejar para entender bien esta figura y para intentar incluso su adaptación al derecho español son conceptos, como ha dicho Conchita, que utilizaba yo en el libro, mucho más líquidos que los conceptos sólidos que solemos manejar en el derecho latino-germánico. Entonces, tenemos que, ya desde el origen del derecho anglosajón, tenemos que ver la diferencia fundamental que existe con el derecho civil o romano civil. Sabemos que el derecho civil nació de la recopilación de normas que llevó a cabo en el siglo VI Justiniano, el emperador romano, y que luego fueron compiladas y sistematizadas en el siglo XII en Italia con el nombre de Corpus Juris Civilis, y simultáneamente en el tiempo se produjo el nacimiento un poco accidental del derecho anglosajón. El derecho anglosajón deriva de la invasión en el año 1066 de las Islas Británicas por un pueblo francés, que era el pueblo normando. Estos señores llegaron a Inglaterra, se encontraron un país caótico, dividido en un montón de territorios feudales, con una corona formal, pero que en cada territorio tenía una dispersión legislativa, normativa, judicial enorme. Y ellos incorporaron una mente práctica e intentaron hacer un derecho muy pragmático, contractual, basado en el precedente judicial, con pocas normas, y con el tiempo se ha ido convirtiendo en una de las grandes familias del derecho, ¿no? Entonces, como vemos, la evolución es completamente diferente. Podemos decir que el derecho anglosajón es más líquido que el derecho romano, porque tiene tres características esenciales que lo diferencian: la primacía de los contratos sobre la ley, la primacía del interés privado sobre el interés público y luego los diferentes conceptos legales que manejan en algunas materias. Vamos a ver tres conceptos importantes que nos van a condicionar cómo debemos entender la figura del trust. Primero es el concepto de sucesión hereditaria. El trust es una institución muy vinculada a la herencia anglosajona, pero tenemos que tener claro que la herencia en los países anglosajones tiene un concepto muy diferente a la herencia latino-germánica. Nosotros estamos acostumbrados a que en la herencia del Código Civil el concepto fundamental es la transmisión patrimonial, es decir, es una herencia de patrimonio. Lo que intenta la normativa española, como ejemplo arquetípico de las normativas latino-germánicas, es producir una transmisión del completo patrimonio en su activo y pasivo del causante a los herederos, ¿no? Mientras que la herencia anglosajona tiene un concepto diferente, no es una herencia de patrimonio, sino una herencia de resultado. Los anglosajones son más prácticos, tienen en general poco interés en que se transmita exactamente el mismo patrimonio que tenía el causante y lo que quieren es transmitir un resultado líquido. Es decir, la herencia anglosajona se pone en administración, se liquidan las deudas, se venden los bienes y el resultado líquido hace tránsito a los herederos. Ese concepto marca muchísimo las instituciones anglosajonas y en especial la institución del trust. Solo se conservan los bienes inmuebles que el causante quiere especialmente conservar. Los otros no tiene ningún sentido para los anglosajones conservarlo y prefieren hacerlos líquidos y entregar a los herederos un remanente. Un segundo concepto que es muy diferente en las legislaciones anglosajonas y en la legislación latino-germánica, como ha apuntado Conchita, es el derecho de propiedad. Sabemos que el derecho de propiedad, todos estudiamos que en el derecho romano era un derecho absoluto. Recordamos aquel principio latino de acursio de que va usque ad celum hasta inferos, hasta el cielo, hasta el centro de la tierra, que fue matizado después por los principios modernos de la función social de la propiedad. Pero ese concepto absoluto de propiedad que consume la totalidad de las facultades que se pueden ejercer sobre un bien no tiene nada que ver con el concepto de propiedad anglosajón. El concepto de propiedad anglosajón está muy condicionado por su evolución histórica. El origen de la propiedad de la tierra en Inglaterra, y que se mantuvo incluso tras la invasión de los normandos, es que en general todos los bienes inmuebles pertenecían a la corona, cosa que sigue sucediendo en grandes partes de la extensión de la Gran Bretaña actual, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona de Londres muchísimas personas no pueden adquirir una propiedad porque pertenece a la corona y lo que tienen es derechos de arrendamiento o algún tipo de derecho de superficie con carácter temporal. Entonces, la propiedad anglosajona no es un derecho absoluto, sino es un conjunto de facultades que pueden estar disociadas. Ellos los llaman estates. Y esos estates pueden ser de titularidad de diferentes personas. Entonces, eso viene de la situación de que el propietario real era el monarca
y los propietarios de derechos de disfrute, de arrendamiento, de uso, de usufructo o incluso de herencia de esas situaciones parciales de disfrute de la cosa eran los propietarios normales, ¿no? Entonces, ese concepto de la propiedad más flexible, que permite que ejerciten facultades sobre el bien diferentes personas, no con la constitución de derechos reales, como lo entendemos en el derecho germánico, sino por la propia configuración del derecho de la propiedad, es muy importante para poder entender la figura del trust. Y el último concepto en el que tenemos que navegar, que también es un poco ajeno a nuestra normativa, es el concepto de la equity. En el derecho anglosajón existen dos principales fuentes del derecho que a su vez generaban dos principales jurisdicciones civiles. La principal jurisdicción era la del common law, el derecho legal, pero el número de leyes en el derecho anglosajón siempre ha sido reducido. Hay una gran primacía del derecho contractual sobre el derecho legal. Pero todas aquellas materias que no estaban reguladas por el common law tenían una fuente del derecho diferente e incluso una jurisdicción diferente, que era acudir al rey para que emitiera un juicio de equidad sobre las situaciones que no estaban reguladas por las normas, que no eran muy amplias, que en general eran escasas, pero que permitían que todas aquellas cosas que estuvieran al margen de la ley y que fueran situaciones que merecían una protección legal, se sometieran al juicio de equidad. El trust, que realmente no es una sola institución, sino que son un montón de instituciones diferentes que se usan para finalidades y en materias diferentes, pero que tienen un sustrato común, nace de esa figura típica del derecho anglosajón, que es la equity. ¿Por qué? Pues porque el trust supone lo siguiente. Los autores anglosajones dicen una frase que es muy repetida en los tratados sobre el trust, que es muy interesante y que revela un poco su mentalidad jurídica, que dice que la mejor definición del trust es que no tiene definición. Y es que el trust realmente no tiene definición. El trust lo que es realmente es un patrimonio que se constituye por una persona destinado a cumplir una finalidad para favorecer a otras personas determinadas y que es administrado por un tercero intermedio. En el trust intervienen tres figuras. En Inglaterra y en Estados Unidos, su nombre en inglés, se llaman el settlor, que es el constituyente del trust, que aquí podríamos llamar como fiduciante. La persona intermedia, que es la encargada de la administración, que se llama el trustee, que aquí podríamos llamar fiduciario. Y el destinatario de los beneficios y los rendimientos del trust, que en inglés se llama beneficiary y que aquí podríamos llamar fideicomisario. Entonces, los trusts en general, aunque pueden cumplir distintas finalidades, finalidades sucesorias, finalidades familiares, finalidades matrimoniales, finalidades de protección asistencial, finalidades mercantiles, como podemos concretar un poco luego, siempre tienen esa estructura. Es un patrimonio puesto por una persona o por una institución en administración de un tercero para que sus rendimientos, a su vez, hagan tránsito a las personas determinadas por el constituyente o por el fundador. El origen histórico del trust es muy peculiar, muy curioso, pero ya da a entender la filosofía que impregna esta figura, ¿no? El trust nació en la época de las Cruzadas, cuando varios nobles británicos, que eran los explotadores de grandes extensiones de tierra, se marchaban a combatir en Tierra Santa contra los sarracenos y dejaban sus propiedades, en lugar de dejarlas en manos de un pariente o de un familiar, en manos de un administrador profesional. Porque ellos pensaban que era mejor que lidiara con la corona, que era la titular formal de esas propiedades, con los siervos y con la familia, una persona acostumbrada a negociar y con habilidades profesionales, que el hijo, sobrino o pariente que estaba dedicado a una vida más reposada, como correspondía a la nobleza británica, ¿no? O sea, ya en ese momento, en la Edad Media, tenían esa mentalidad práctica de que cuando el señor se marchaba y preveía que iba a estar ausente un montón de años o que igual no volvía, poner todo su patrimonio personal en manos de un administrador profesional y no en manos de un pariente, ¿no? Como veis, aquí la diferencia con el derecho latino-germánico es enorme, porque aquí la preocupación fundamental de todo propietario es dejar todos los bienes posibles a la familia, ¿no? Y allí lo que querían en general era desvincular a la familia de la gestión de los bienes familiares para que obtuvieran un rendimiento, incluso para que ese rendimiento fuera permanente y duradero en el tiempo,
para que no se pudieran dilapidar ciertos patrimonios, pero ya tenían esa mentalidad práctica de nombrar un administrador. Ese es el origen del trust moderno, ¿no? El trust se ha utilizado, aunque la principal idea que tenemos todos del trust es el trust testamentario o el trust sucesorio, es aquel en que el señor inglés o americano pues, pone unos bienes en la administración de un departamento de un banco o de unos administradores profesionales para que cuiden a sus hijos y los hijos de sus hijos y mantengan un patrimonio o los rendimientos de un patrimonio dentro de la familia. Tiene muchas otras utilidades también importantes, ¿no? Tiene utilidades familiares no sucesorias, cuando, pues, por ejemplo, en pactos matrimoniales o de parejas no casadas quiere determinar los beneficios y el reparto de bienes de un patrimonio. Tiene finalidades mercantiles porque sirve también para agrupar a socios minoritarios de ciertas compañías y tener unos administradores comunes que gestionen tanto el rendimiento económico como los derechos de voto. Tiene finalidades asistenciales para proteger a menores, discapacitados, etcétera. Bueno, hay muchísimas modalidades de la institución. Bueno, ¿qué problemas puede plantear el trust en su encaje con la normativa española, ¿no? Tenemos que superar, digamos, 3 dificultades fundamentales. Un choque conceptual o cultural, que deriva de todo lo que os acabo de explicar. Un conflicto propio de derecho civil, porque vemos que estos conceptos líquidos de herencia, de propiedad y de equidad no encajan con los principios típicos del derecho romano que hemos heredado nosotros. Y luego un tercer problema, que es el más grave en la actualidad, que es un problema de desconfianza administrativa y tributaria. El trust en España es una institución proscrita. Y es una institución proscrita no en el fondo por razones excesivamente importantes e insuperables. La cuestión, investigando y estudiando en esta materia, uno se apercibe claramente de que al final se han interpuesto sesudos argumentos civiles para esconder la verdadera realidad. Y la verdadera realidad es que es una figura que resulta muy incómoda para una administración española tan controladora como la que tenemos en los últimos años, y especialmente para la administración tributaria. Se está demonizando una figura por un posible uso espurio y no por su uso habitual, que es, o por el correcto uso del trust. El trust es una figura utilísima que proporciona múltiples beneficios, que ni en su origen ni en su evolución histórica ha tenido nunca finalidades ilusorias, ni de opacidad, ni de intentar ocultar patrimonios, ni de blanquear capitales, ni de eludir impuestos, pero a la que en España se le ha tachado como una institución peligrosa, pensando que se va a utilizar para esas finalidades ilícitas, ¿no? Y no dejando oportunidad a que demuestre sus beneficios lícitos, ¿no? Pero eso es la situación que tenemos y es muy difícil salir de ella. ¿Cómo se puede integrar el trust en la normativa española? Ha habido varios intentos normativos y convencionales internacionales de establecer lo que podríamos llamar un concepto europeo del trust, ¿no? Para hacerlo admisible y digerible en los organismos, en los Estados europeos y en las legislaciones europeas. Sabemos también que el Reglamento Europeo de Sucesiones y la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil nos permite y nos exige también a los notarios la obligación de adaptar estas instituciones a aquellas que nosotros encontremos en nuestra normativa con las que no presenten discrepancias los principios fundamentales y las normas de orden público de nuestro derecho. Las normas fundamentales en materia internacional que existen en esta materia son las siguientes. En primer lugar, el Convenio de La Haya, de 1 de julio del 85. Es un convenio sobre ley aplicable al trust y su reconocimiento. Este Convenio de La Haya hizo un esfuerzo importante por adaptar el trust anglosajón a las legislaciones de derecho latino, intentando crear una figura que no chocara frontalmente con algunos principios importantes, como era teóricamente el principio de la división del dominio, de la doble propiedad, ¿no? Y entonces lo que creó este convenio es una especie de patrimonio separado en el que no existe realmente doble propiedad, pero que se configura o bien como un patrimonio separado del propio patrimonio del administrador del trust, que es el trustee,
independiente de su patrimonio personal y que no es atacable por sus acreedores, o como un patrimonio separado sin titularidad, que puede coexistir con otras entidades y sin personificación jurídica. El Convenio de La Haya ha sido ratificado solo por 15 países, España no lo ha ratificado nunca, no está en vigor y por eso es una dificultad importantísima para que en España nuestros tribunales y nuestros órganos administrativos reconozcan la existencia del trust anglosajón. Ha habido otras instituciones, otros intentos internacionales. Uno que se organizó en La Haya en una conferencia del año 1999 que elaboró lo que se llamaron los principios de derecho europeo del trust. España tampoco ha intervenido en esta materia. La base de este convenio internacional es también la misma, es decir, no admitir una doble propiedad para que no haya colusión con ciertos principios de orden público, pero sí admitir una especie de patrimonio separado con la mayor parte de las virtudes del trust anglosajón. Y luego una tercera posibilidad, que tampoco ha tenido demasiado éxito, se llamó en el año 2009 el borrador del marco común de referencia del derecho privado europeo, que siguiendo en la línea de las otras dos normas internacionales, también profundizaba en la creación legislativa por los Estados europeos de patrimonios separados que pudieran tener una gestión independiente y que pudieran producir beneficios en favor de las personas determinadas por el constituyente. Todas estas normas se refieren al trust no como un caso de doble propiedad, sino como un patrimonio separado del patrimonio personal, lo que ha venido a llamarse por la doctrina un trust a la europea, ¿no? Realmente, el truco para encajar el trust en el derecho europeo es no reconocer la doble propiedad, si es que existe, sino un doble patrimonio. Estas normas europeas en España no han tenido ningún acogimiento ni ningún éxito, pero sí han tenido acogimiento y éxito en la mayoría de países europeos. Unos porque han ratificado el Convenio de La Haya y han admitido la existencia de trust, aunque no lo hayan regulado en su ordenamiento interno, sí admiten la existencia de la figura, incluso la operatividad de la figura en sus ordenamientos jurídicos, y otros países porque han legislado en la materia, ¿no? Bueno, voy a hacer una breve referencia. Tengo que contaros que esta materia es inabarcable, entonces tengo que ir dando saltos para haceros un resumen no demasiado pesado sobre el tema. Pero bueno, os voy a contar lo que ha sucedido en algunos ordenamientos de nuestro entorno. En los países latinoamericanos, quizá por su cercanía a los Estados Unidos, muchos ordenamientos jurídicos de derecho latino han adoptado el trust. El país pionero fue México, que hizo una normativa en 1926, y luego lo han ido acogiendo pues, la mayoría de países de Centroamérica y de Sudamérica, entre ellos también Argentina, los principales países de normativa de mayor población y de normativa latino-germánica en el continente americano han ido legislando y aceptando la figura del trust, porque además tienen gran contacto con muchos trust americanos que tienen inversiones importantes en sus infraestructuras y en sus recursos energéticos. En Europa, la mayoría de países tienen normativa sobre la materia. Destacan dos países muy cercanos a nosotros que han optado por soluciones bastante diferentes, como os voy a explicar. Para que veáis que no existen los principios inmutables y los principios insuperables que nos permitan acoger la institución, tengo que deciros que, para mí, el mejor modelo de integración y adaptación del trust es el modelo italiano. Y precisamente la cuna del derecho romano, que es Italia, se está mostrando menos papista que el Papa que nosotros. O sea, que ha hecho una integración de la figura que os voy a detallar a continuación, muy interesante. Y otra de los países importantes que ha adaptado la figura es el Código Civil francés, Francia, pero ha seguido un camino bastante diferente, ¿no? Antes de profundizar en los dos modelos que nos han propuesto los dos países vecinos, quiero deciros que la falta de admisión del trust en España no es una falta de admisión absoluta. Aunque no haya una admisión genérica de la institución, porque ha sido proscrita tanto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde una sentencia del año 2008, como por las resoluciones de la Dirección General de Registros o de Seguridad Jurídica y también de la Dirección General de Tributos, con las particularidades que luego os comentaré, sí se admiten, en cambio, en España, tanto en los ordenamientos comunes como en los ordenamientos forales, figuras que tienen bastante similitud en algunos aspectos con el funcionamiento del trust. En el libro hay un estudio detallado de casi todas ellas, pero os puedo hacer una relación
interesante, ¿no? En el derecho común presenta conexiones con el trust la sociedad mercantil unipersonal, aunque tenga características que lo separan de él, porque el trust es una figura que se constituye en general de forma unilateral y no demasiado formal, que no está sujeta a un control administrativo y que tiene una gran flexibilidad para organizar el funcionamiento del patrimonio sujeto al mismo, mientras que en la sociedad mercantil hay que cumplir una serie de limitaciones impuestas por la normativa mercantil y registral. También, pues, la fiducia sucesoria del artículo 831 del Código Civil tiene puntos de contacto interesantes con el trust. Por ejemplo, el patrimonio protegido, que también es una figura interesante, aunque la legislación española ha quedado demasiado limitada. Hay un estudio muy interesante que publicó Juan Bolás sobre la materia y sobre el fracaso del patrimonio protegido, que lo achaca a la excesiva rigidez de la normativa y a la poca flexibilidad para admitir cierta amplitud de supuestos. Por ejemplo, los fondos de inversión, los seguros de vida unit linked o las SICAP, que presentan también características similares, o sea, son patrimonios personales puestos en la administración de unos profesionales para generar unos rendimientos en las condiciones y a favor de las personas que el constituyente de la figura organiza, ¿no? En los derechos forales también existen una serie de figuras interesantes que tienen puntos de conexión con el trust. Os puedo hablar, por ejemplo, del patrimonio protegido catalán. El patrimonio protegido catalán es seguramente la única transposición no literal, pero sí bastante similar, de la figura del trust anglosajón que existe en toda la legislación española, ¿no? Pero hay otras figuras como las herencias de confianza, como la fiducia aragonesa y como una figura que existe en la compilación de Baleares, que es donde yo vivo, que es el heredero distribuidor balear. Como podemos ver, las figuras fiduciarias están admitidas en el derecho español. El Tribunal Supremo se ha mostrado absolutamente restrictivo en la admisión del trust, pero no tanto en la admisión de las fiducias. Y no tanto, como podemos ver, nuestra legislación en la admisión de múltiples figuras que presentan gran similitud con el trust. Aquí estamos viviendo una situación un poco desquiciante, ¿no? Porque admitimos el ejercicio parcial o casi completo de la mayoría de las facultades y características del trust en figuras propias, pero no admitimos la figura original. Cuando un tratadista italiano con el que tuve ocasión de intercambiar información, con el que coincidí en unas jornadas en Sevilla, es un catedrático de Derecho Civil muy gracioso que se llama Luigi None, un tío simpático, me dijo: estamos en Europa intentando elaborar instituciones sucedáneas de una institución medieval anglosajona que funciona muy bien, y con el sucedáneo no vamos a conseguir nada mejor que adaptando el original, ¿no? Esa es una frase ingeniosa, pero que describe un poco la situación. Resulta que en España tenemos esta situación algo esquizofrénica de que admitimos casi todas las facultades típicas del trust en figuras propias, sean de derecho común o sean de derecho foral, pero no admitimos la figura interesante, que es la figura anglosajona, ¿no? Bueno, es una más de las situaciones de nuestro derecho que causan estupor, porque además estamos, y lo podéis comprobar cada vez más en vuestros despachos, rodeados por países y por figuras que se nos pasan a veces por el despacho, que circulan por todo el mundo y que de vez en cuando nos aparecen. Entonces, estamos escondiendo la cabeza debajo de tierra y dejando al descubierto el cuerpo, y España se está convirtiendo en una especie de isla que rechaza la institución cuando todos los países de nuestro entorno lo admiten de alguna manera, ¿no? Bueno, voy a centrarme un poco en las experiencias francesa e italiana para buscar algún tipo de encaje de la figura en España. En cuanto al derecho francés, lo que ha hecho es regular una institución que podemos llamar sucedánea del trust, que se llama la fiducia. Está transcrita de una regulación previa que hubo en el Código Civil de Quebec, que es un estado francófono de Canadá. Y la fiducia es una figura fiduciaria propia del derecho francés, que se ha creado inspirada por el trust anglosajón, pero adaptada a los principios de orden público del derecho europeo. Entonces, es una figura que no ha tenido realmente gran éxito, porque cuando intentas destrustizar el trust, la gente huye realmente de las figuras sucedáneas. ¿Cuál ha sido el problema de la fiducia francesa? Pues que se exigen demasiadas formalidades, que solo pueden constituirla determinadas personas,
con seguros de responsabilidad civil, con una titulación profesional, que solo se admite para determinados ámbitos y para determinadas funciones, que no puede cumplir ciertos objetivos, como por ejemplo el de beneficencia o el de la protección de personas particulares, y al final todo ello ha generado que la doctrina francesa diga que las formalidades excesivas, las limitaciones legales y la imposibilidad de cumplir determinados fines ha hecho que la figura se convierta en compleja, costosa y elitista. Eso ha sido un intento fracasado, aunque vigente, de adaptar el trust anglosajón a una normativa europea con la que tenemos bastante cercanía. Distinta ha sido la situación en Italia. En esto los italianos han sido mucho más prácticos y mucho más inteligentes. Los italianos siguieron un proceso. Entonces, hicieron tres cosas que han marcado un sistema de admisión gradual de la figura para ir incluso mentalizando a la doctrina civil, a los tribunales de justicia y al Tribunal Supremo de Italia a que fueran evolucionando con el tiempo y fueran admitiendo la institución. Lo primero que hizo Italia es ratificar el Convenio de La Haya, fue de los países suscriptores en 1985, y introdujo la figura del trust sin regularla. ¿Qué sucedió? Que empezaron a circular en el ámbito jurídico italiano trust anglosajones, americanos y de procedencia inglesa, pero ya no eran un cuerpo extraño y los tribunales, los abogados, los notarios empezaron a trabajar con ellos y a perder el miedo a la institución. En un segundo lugar, en un segundo estadio temporal, reconocieron lo que en Italia se llama el trust interno, que empezó a tener una serie de sentencias del Tribunal Supremo italiano favorables. ¿Qué es el trust interno? El trust interno es un truco muy ingenioso que inventaron los italianos para admitir el trust anglosajón, que es permitir constituir en Italia, ante un notario italiano, con un otorgante o con varios otorgantes italianos, con trustee italiano y con beneficiario italiano, un trust sujeto a la legislación inglesa. Entonces, es una solución muy ingeniosa que permite admitir la institución, sujetarlo a una normativa que la regula, pero permitir que funcione en el ordenamiento interno. Esa segunda fase lo que hizo es abrir el espectro jurídico y económico italiano a la entrada de trust anglosajones y permitir que los propios ciudadanos italianos, ya que se permitía que los extranjeros de origen anglosajón que vivían o trabajaban en Italia utilizaran esa figura desde la ratificación del Convenio de La Haya, en esta segunda etapa temporal se permitió que los propios italianos pudieran tener las mismas ventajas que los anglosajones disfrutaban en Italia, cosa que es bastante lógica, ¿no? Y en una tercera etapa, aquí algo influido por la solución francesa, se modificó el Código Civil para incluir una figura italianizada del trust anglosajón que se llama el acto de destinación, que es una especie de patrimonio protegido permitido por el Código Civil con una serie de limitaciones más parecidas a la fiducia francesa que al trust anglosajón, pero que también está incluido en la regulación italiana. Con esas tres fases y con esas tres partes de una misma estrategia han conseguido que los ciudadanos italianos se puedan beneficiar de las mismas figuras que utilizaban en Italia residentes de otros países de origen anglosajón, han conseguido ir mentalizando a la doctrina civilista, a los tribunales de justicia y al Tribunal Supremo para que vayan admitiendo estas figuras y no consideren que los principios del derecho latino romano son inmutables y de orden público, precisamente los propios italianos, donde se generó el origen de ese derecho, y han conseguido pues, que la aceptación práctica del trust sea bastante más exitosa que en Francia, porque no han destrustizado el trust. Destrustizar el trust para la doctrina italiana es eliminarle todas las ventajas que han hecho del trust una figura exitosa. O sea, es cargarlo de requisitos formales, cargarlo de requisitos administrativos, cargarlo de costes económicos y limitar su ámbito de actuación solo a determinadas actividades. Cuando haces eso, el trust deja de tener éxito, ¿no? Bueno, estas son las soluciones posibles que tenemos en los países de nuestro entorno. ¿Qué sucede en España? Pues la única solución legislativa que hemos conseguido tener es el patrimonio protegido catalán, como os he contado, artículo 227.2 del Código de Derecho Civil de Cataluña.
Bueno, es una figura destinada a la protección de discapacitados. No ha tenido un éxito arrollador, pero sí abre la puerta para la admisión de ciertas titularidades fiduciarias con patrimonio separado. Hay que decir que el trust tiene unas características un poco específicas que chocan con algunos conceptos importantes del derecho español, que son las siguientes. En el trust anglosajón, el constituyente del trust pierde la propiedad de los bienes. El trustee, que es la figura intermedia, adquiere la propiedad de los bienes. Y el beneficiario, que es el destinatario de los beneficios, no es propietario, pero es beneficiario. Y si el trustee incumple la obligación de hacer tránsito de los beneficios al beneficiario, tiene una acción in equity, no in law, para reclamar esa transmisión de beneficios, incluso para conseguir la reipersecutoriedad de los bienes. Es decir, en el derecho anglosajón, el derecho de los beneficiarios del trust es un derecho real, no es un derecho personal. En las figuras europeas adaptadas no se ha conseguido llegar ahí. Entonces, aparte de que el trust en los países anglosajones se puede constituir de forma unilateral, hasta de forma verbal, no tiene ninguna formalidad y no necesita ni siquiera estar documentado, ¿no? Estas cosas, evidentemente, chocan enormemente con los principios de orden público del derecho europeo. Pero cuantas más ventajas le vas quitando a la institución, al final menos éxito práctico va teniendo. ¿Qué situación tenemos desde el punto de vista jurisprudencial, administrativa y tributaria en España? Bueno, pues, por ejemplo, el Tribunal Supremo se ha mostrado absolutamente reacio a aceptar la institución del trust. Hay una sentencia pionera del año 2008 que lo rechazó absolutamente. Para el Tribunal Supremo español, que sí admite las figuras fiduciarias, el trust anglosajón es una figura inexistente. Las relaciones jurídicas que se producen por medio del trust no se producen con una institución intermedia, sino considera que se han producido entre el constituyente y el beneficiario. ¿Cuál es la solución que se adopta en España para solventar estas cosas cuando nos aparece un trust anglosajón en una herencia, en una compraventa, en un préstamo hipotecario, etcétera? Pues lo que al final, con esa necesidad de adecuación que nos impone el Reglamento Europeo de Sucesiones y la Ley de Cooperación Jurídica, al final los notarios españoles hemos tenido que recurrir al truco de interponer figuras entre el trust y el verdadero titular del derecho. Entonces, la típica figura que se interpone es una sociedad limitada, unipersonal. Normalmente, cuando un trust quiere actuar en España, pues prestando dinero, vendiendo bienes, adjudicando una herencia, la solución práctica ha sido interponer una sociedad, que el trust constituyera una sociedad limitada y que esa sociedad limitada fuera la que realizara en España el negocio jurídico para poder ser admitido, escriturado e inscrito en el registro de la propiedad. Esas son las soluciones que se han venido dando en las diferentes resoluciones de la Dirección General que podemos conocer sobre la materia. Hubo una pionera de 24 de enero del 2008 en la que actuaba una fundación constituida según el derecho de Panamá. El problema de este caso es que era una fundación de interés privado, cuando la normativa española solo admite las fundaciones con interés público. Y, bueno, pues la Dirección General confirmó la calificación de la registradora que inadmitía la actuación en la donación de unas fincas rústicas con la intermediación de esa institución. Una segunda resolución de 16 de junio del 2009 se refería a una donación otorgada a un notario español a favor de una síndica de una quiebra de un ciudadano inglés, que el síndico de la quiebra en Inglaterra actúa como una figura fiduciaria similar al trust, y tampoco se admitió la inscripción al considerarla una institución extraña al derecho español con base a la sentencia de 2008 del Tribunal Supremo. Ha habido una resolución más reciente, importante, de 24 de marzo de 2021. El notario es amigo de bastantes de los presentes, era Borja Criado, y la resolución es interesante. Se trataba de una inscripción de una hipoteca unilateral constituida por una sociedad limitada española a favor de un acreedor que era un trust de la isla de Guernsey. La registradora, respaldada por la Dirección General, denegó la inscripción a favor del trust, que en este caso era solamente acreedor hipotecario, por la falta de reconocimiento en España de la figura del trust. O sea, esta es la situación en la que nos encontramos en general.
En cuanto al tema tributario, la Dirección General de Tributos, congruente con la falta de reconocimiento de la figura objeto de este examen por el Tribunal Supremo y por las resoluciones de la Dirección General, pues ha seguido un criterio que los autores tributarios han llamado de transparencia fiscal del trust. Es decir, todas las operaciones que se realizan con la intermediación de un trust, en un montón de resoluciones de la Dirección General de Tributos, se consideran realizadas directamente desde el constituyente a los beneficiarios, sin figuras intermedias y sin el reconocimiento ni siquiera de transmisiones ni de titularidades que puedan existir a través de esa figura. En definitiva, como podéis ver, los principales recelos legales frente al trust derivan de una interpretación maximalista que hace la jurisprudencia y la doctrina española, o que ha hecho hasta ahora, sobre los principios inmutables que fundamentan nuestro derecho, considerándolos todos de orden público, cuando muchos de nuestros países de nuestro entorno, que proceden del mismo tronco legal, incluso Italia, que es el origen de ese tronco legal, están haciendo un esfuerzo de superación de estos principios inmutables, ¿no? En el fondo, esto es una opinión particular que he puesto de manifiesto en el libro y que Conchita ha apuntado antiguamente, al principio. Realmente yo creo que se están utilizando argumentos civiles para encubrir una fuerte oposición tributaria, ¿no? Sabemos todos el gran poder que tiene en España la agencia tributaria, y la agencia tributaria es absolutamente reacia a la admisión de los trusts, y va a ser una dificultad enorme para poder elaborar algún día una legislación interesante sobre esta materia. Y yo creo que no existen motivos para oponerse de forma tan estricta a esta cuestión. Tened en cuenta que, además, nosotros tenemos una posición reforzada y especialmente de gran diligencia debida en la identificación de todas estas figuras. Recordad que el SEBLAC publicó en marzo de 2019 una guía de cumplimiento de obligaciones de diligencia debida en relación con trust e instrumentos jurídicos semejantes, que el Real Decreto 609 de 2023 creó el Registro Central de Titularidades Reales, y que en estas normas se nos exige un especial deber de diligencia para la identificación de titulares reales. No tiene por qué haber ningún problema para la identificación de un titular real en el trust. La cuestión es que en el trust no todos los titulares están siempre identificados, pero no es un problema de opacidad o de ausencia de voluntad identificadora. Es que muchos trusts anglosajones se constituyen para favorecer a personas que igual ni siquiera han nacido. Hay trusts sucesorios que están constituidos, muchísimos, por el constituyente, para contribuir a la educación, a la formación y al mantenimiento de los nietos nacederos del settlor, que no se pueden identificar de forma clara y rotunda, como nos exige la normativa de protección del blanqueo de capitales, porque a lo mejor ni siquiera han nacido o porque son menores de edad. Entonces, esas cuestiones no son atendidas por la legislación española, y todo lo que no sea una identificación clara, perfecta y rotunda lo considera como una manifestación de opacidad. En el libro también hago una crítica no velada, una crítica profunda, convencida, al famoso término opacidad, ¿no? A mí me parece que el término opacidad, que se ha convertido en una especie de gurú peligroso en el derecho español, que no está escrito en ninguna norma, pero que todo el mundo habla de la opacidad como si fuera un pecado, un delito gravísimo, es una cosa que hay que entender en sus justos términos y en su origen histórico y en otros contextos geográficos diferentes al nuestro. La opacidad no tiene por qué ser mala en sí, cosa que parece que es un anatema contrario a los principios de cualquier disposición administrativa española. Pero es que la opacidad puede tener un motivo. Es decir, una cosa es la opacidad para eludir impuestos, para eludir normas de derecho imperativo, para defraudar a los acreedores o para incumplir obligaciones legitimarias, que evidentemente es una opacidad mala, crear un patrimonio al margen de las reclamaciones de los acreedores, de los legitimarios o al margen del control tributario para eludir obligaciones imperativas, eso no es realmente el trust. Pero es que la opacidad o la falta de información exhaustiva sobre determinadas cosas puede tener una finalidad lícita. Nosotros estamos muy condicionados por la comodidad y la confortabilidad de vivir en un país occidental
y con una tranquilidad en nuestras calles y en nuestras empresas y en nuestros negocios que no es la que existe en todas las partes del mundo. Hay países en los que proporcionar una exhaustiva información de los titulares reales de todos los negocios, de todos los patrimonios familiares o de todas las fuentes de riqueza constituyen un peligro para la seguridad personal de determinadas personas. Y hay países en los que ni siquiera uno se puede fiar del propio gobierno porque están dirigidos por autocracias poco democráticas, ¿no? En esos países la existencia de ciertas ocultaciones u opacidades es saludable para proteger la integridad personal y patrimonial de determinadas personas. Eso es así hasta tal punto que una norma española, curiosamente, el reglamento de creación del registro de titularidades reales, ha llegado a reconocer por primera vez en España la posibilidad de no facilitar toda la información cuando existan razones de seguridad personal o patrimonial para proteger a determinadas personas. Preservar personas, empresas y patrimonios de las amenazas de entornos no seguros es también una finalidad lícita de ciertas instituciones. ¿Qué quiero deciros con todo eso? Pues que estamos penalizando una institución por un posible uso espúreo y no estamos reconociendo sus beneficios. Y estamos rodeados de países en los cuales esa institución funciona y opera. Y, evidentemente, al vivir en un mundo global, la institución, al final, aparece en nuestras notarías, en nuestros despachos y en el tráfico jurídico español de una forma encubierta o, a veces, de una forma evidente. Deberíamos hacer una reflexión para introducir, tal vez no sea el mejor momento legislativamente hablando, pero en un futuro no muy lejano, para introducir algún tipo de admisión de figura fiduciaria que nos permita simplemente ponernos a la altura de los ordenamientos que nos rodean. Ya para concluir, antes de abrir un turno de preguntas, quiero, está más detallado en el libro, pues deciros cuáles son las posibilidades que existen para el reconocimiento legal en España del trust. Básicamente hay, yo creo que 4, ¿no? Primero, evidentemente, aceptar el Convenio de la Haya del año 85, reconocerlo. Y yo creo que hay 4 soluciones legislativas que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes y que habría que estudiar pues cuál de ellas nos conviene más. La primera sería el reconocimiento de una persona jurídica de nuevo cuño que facilitara una disociación patrimonial de ciertos patrimonios en los casos que fuera de interés. Esto tiene ciertas ventajas, pero también tiene los inconvenientes de la personificación y de la sujeción al derecho mercantil o a ver a qué tipo de derecho se sujeta. Sabemos que en España las formas de personificación pues son la sociedad y la comunidad y luego la persona física individual. Entonces, podría crearse algún tipo de ingeniosa persona intermedia que facilitara esta situación. Una segunda posibilidad legislativa sería la admisión de las fundaciones de interés particular, no de interés general. Sabemos que la propia Constitución y la Ley de Fundaciones tienen artículos que nos lo prohíben, pero tal como se constituyeron o se establecieron esos artículos se podrían modificar de forma legislativa. No sería una mala solución, pero también abriendo el ámbito objetivo y las posibilidades y la flexibilidad organizativa de las fundaciones. Una tercera posibilidad sería la creación legal de una fiducia especial del tipo de la regulada en el derecho francés. Yo ya me he mostrado un poco escéptico por las demás excesivas restricciones normativas que se han establecido en Francia. Y una cuarta posibilidad es, que es a mí la que más me convence, es acoger el sistema italiano, ¿no? A través de un procedimiento gradual, aparte de regular la figura en algún tipo de norma nueva o incluso darle entrada en el Código Civil, admitir el llamado trust interno para que las personas que tengan interés en esta figura, con todas las prevenciones legales y los controles administrativos y tributarios que se consideren oportunos, puedan disfrutar de ellas de la misma manera que pueden disfrutar todos los ciudadanos de los países que nos están rodeando, ¿no? Lo fundamental para que la figura tenga éxito es no destrustizar el trust, que es una cosa que la doctrina que ha estudiado esta materia insiste mucho para que cualquier novedad legislativa no esté destinada al fracaso. Bueno, y con ánimo de no haberos cansado demasiado, la materia es inabarcable, considero que ya podemos dejarlo aquí por hoy. Gracias.
con la profundidad que lo ha estado tratando y con una claridad y una precisión que sí que lo has abarcado perfectamente. Y como ha dicho Álvaro, abrimos turno de preguntas. ¿Alguna? ¿No? Bueno, yo me aprovecho como estoy aquí. Es que, por ejemplo, a mí me planteaba la duda cuando también lo estaba leyendo y has mencionado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sí que se ha admitido fiducia cum amico cum creditore y no admite la figura del trust. ¿Tú crees que solamente por los recelos, por considerar que tiene una finalidad espuria o por la tradición, qué crees que es lo que marca esas sentencias? Bueno, yo creo que en principio fue por la tradición jurídica, porque en el fondo las fiducias admitidas por el Tribunal Supremo tienen una característica especial, que realmente no hay una transmisión de propiedad. Hay una propiedad formal, pero la propiedad material es del constituyente de la fiducia, no del que ostenta los bienes, ¿no? Y eso se ve claramente en la fiducia cum amico, porque es una persona que tiene un patrimonio de una manera temporal y que el mandante es el que tiene realmente el dominio y la voluntad de disponer de ese bien, y también en la fiducia cum creditorem, porque es una especie de cesión en garantía hasta el cumplimiento de una obligación y que supone una restitución. Ni siquiera el titular del bien formal en la fiducia cum creditorem puede apropiárselo, sino que tiene que ejercitar acciones contra el fiduciante en el momento en que tenga cualquier discrepancia económica frente a él. Hace falta dar un paso más, que es el reconocer el cambio de propiedad o el patrimonio separado, ¿no? El problema es que hay que ver hasta dónde se llega, es decir, cuántas de las facultades ventajosas del trust anglosajón tenemos que limitar por una supuesta contradicción con principios de orden público del derecho español. Pero si lo han podido hacer los italianos, si lo han podido hacer los franceses, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? O sea, yo creo que en origen esa sentencia del Tribunal Supremo es del año 2008, tiene casi 20 años. Fueron estos principios civiles los que impidieron la admisión de la figura, pero con la avalancha de contratación internacional y de movimientos transnacionales que existen en los últimos años, las reticencias más grandes para mí vienen del ámbito administrativo y tributario. Yo creo que ahora doctrinalmente se podría superar, viendo los precedentes de nuestros países vecinos, la opinión del Tribunal Supremo, pero nadie tiene excesivo interés en legislar en esta materia para no tener, claro, si creas un mini trust lleno de requisitos, lleno de controles y que no tiene ninguna flexibilidad, no tendrá ningún éxito, ¿no? Y la gente, al final, como han hecho en Italia, los italianos que hicieron cuando no tenían una figura propia adecuada, constituían un trust sujeto a la legislación inglesa y lo usaban los italianos. O sea, en el fondo han sido bastante más prácticos y además, ¿por qué no podemos? Está muy bien que nosotros nos sintamos orgullosos de nuestro origen latino-germánico y respetemos los principios que informan nuestro derecho, pero evolucionar no es malo. Y cuando estamos rodeados por una figura exitosa en todas partes del mundo y que entra y sale de nuestro país y nosotros estamos sin armas legales para poderla manejar, pues no es una solución muy inteligente meter la cabeza debajo de la tierra y tener el cuerpo al descubierto, ¿no? Ya es un tema un poco de estrategia legislativa y de no dejarnos al pairo a nosotros toreando con estas instituciones, pero bueno. Lo que has mencionado respecto a la opacidad, y cuando lo estaba leyendo me recordó que tenemos estadística, lo que ha comentado Álvaro no es nada extraño y está sucediendo cada vez más en España con personas extranjeras, sobre todo de determinados países, que adquieren inmuebles, pongamos países, por ejemplo, mexicanos, sabemos, por ejemplo, la zona de Madrid, donde compran especialmente viviendas con mucho valor, no quieren inscribirlas en el registro de la propiedad por seguridad, porque saben que si está en el registro de la propiedad, cualquiera puede conocer que es propietario de esas viviendas y no los inscriben. Hay datos, no estoy hablando de fincas no inmatriculadas, el ámbito rústico y demás, sino además precisamente las viviendas de mayor valor, en torno al 30%, no se inscriben en el registro de la propiedad. Todas estas personas que vienen, invierten en el barrio de Salamanca, no quieren tenerlo inscrito por seguridad, por garantía, porque vienen de los países donde saben que pueden ser secuestrados, que con lo cual lo que tú has dicho... Pero no es una opacidad mala. No es una opacidad mala. No es ilusiva. No es inclusiva. Sí. Y también yo por reuniones que voy teniendo ahora hay muchas críticas y mucho miedo. Sabéis que se ha planteado la posible inscripción de la transmisión de participaciones sociales.
te dicen normalmente no quieren esa inscripción fundamentalmente por la publicidad que se le daría, no porque sea un documento público, sino porque cualquiera podría saber quién es el dueño de unas participaciones frente a nuestro sistema o el documento notarial, tiene conocimiento de quién es propietario de la transmisión, quién tiene que tenerlo de la administración, las autoridades competentes en materia de prevención de blanqueo de capitales. Entonces me gustó mucho cuando lo leí porque dije, es que es verdad y es que sucede. Y tened en cuenta que en muchos países ya no solo los particulares tienen miedo del crimen organizado, que pueda suponer una amenaza para ellos, sino a veces de su propio gobierno. Que hay gobiernos poco democráticos que suponen una amenaza para las empresas y para la propiedad privada de ciertas personas que consideran enemigos del régimen, ¿no? O sea, que eso es un problema también que se solventa a través de cierta opacidad. Y bueno, yo me aprovecho, además ni habíamos pensado que hubiera preguntas entre los dos, pero como me generó algunas dudas de las opciones que has planteado, que planteas al final, ¿cuál crees que puede ser? Porque es verdad que todas tienen ventajas e inconvenientes. Sí, ¿cuál? A mí me gusta la solución italiana porque ha sido exitosa. O sea, al final buscar una solución para que se luzcan algunos juristas y luego en la práctica tenga poco éxito, pues no me parece, o sea, los notarios somos juristas prácticos y buscamos soluciones, ¿no? Los italianos en esto han sido listos, han hecho una admisión gradual y han dicho, ¿por qué si Italia está llena de empresas manejadas por anglosajones con figuras admitidas por su normativa y que son poseedoras de grandes negocios en Italia, los italianos no podemos hacer lo mismo? Pues han ido admitiendo gradualmente la figura hasta conseguir que la jurisprudencia y la administración vayan acotando las necesidades que ellos consideran fundamentales para la seguridad del Estado italiano, para el cobro de impuestos, para la no vulneración del tema del blanqueo de capitales, pero han sido muy prácticos y al final ha tenido éxito la institución. O sea, yo creo que tampoco hay que tener la obsesión de que, por ejemplo, la normativa del blanqueo está muy bien, pero yo trato con un montón de ciudadanos de muchos otros países europeos, básicamente alemanes, escandinavos, franceses, ingleses, italianos y franceses también. Esa obsesión por el blanqueo que tenemos en España no existe en estos países. Los procesos que les hacen en los bancos españoles para abrirles una cuenta no son iguales en sus países. O sea, formarán parte del GAFI, tendrán las mismas orientaciones internacionales, pero aquí nos hemos convertido en más papistas que el Papa y eso dificulta adaptaciones normativas y evoluciones incluso jurisprudenciales, doctrinales y legislativas que no están justificadas realmente. O sea, no sé por qué tenemos que ser un país más integrista que todos los que nos rodean en estos aspectos, con todas las prevenciones que sean necesarias, ¿no? Pero, bueno, esto es un tema complicado. Sí. Venga, Blasino. Lo primero, felicitar a Álvaro, la verdad que ha sido una exposición magnífica. El tema histórico ha sido increíble, la comparación, vamos, te quiero felicitar porque me he quedado... Es importante para entenderlo. Sí, no, y es verdad, y nos has aclarado. Yo reconozco que vine con curiosidad porque mi desconocimiento en la materia es grande, ¿no? Pero quería plantearte, ¿en qué medida tu dedicación o tu propósito de hacerlo real no vendrá motivado por tu clientela internacional? No sé si quiero plantear bien la pregunta. Mismo acabas de decir, estás en Baleares, en Palma, tienes una clientela tal. ¿Esto es extrapolable necesariamente a todo el territorio o a lo mejor viene motivado por una presión de una clientela internacional? O sea, realmente yo Trust solo he manejado uno en mi vida, ¿no? Hice una escritura de una herencia con un Trust, que es el modelo que he incorporado a la... no he tenido una presión en este sentido. Sí tengo una presión, como por ejemplo Carlos Jiménez, que es notario de Palma, que está presente, os puede corroborar, del lugar de confluencia de culturas, documentos y hábitos jurídicos diferentes. Entonces ahí te das cuenta de que a veces los principios inmutables no lo son tanto, ¿no? Y que ¿para qué estamos nosotros? Al final es para dar solución a los problemas jurídicos de la gente, ¿no? Entonces a veces los principios son un problema para encontrar una solución. Yo no tengo... El trabajo sobre el Trust no está condicionado por una exigencia de mi clientela. Realmente yo Trusts he visto pocos y no circulan
no circulan demasiado porque no tienen éxito en España y no están reconocidos, ¿no? Pero lo que sí estoy condicionado por el hábitat en el que vivo. Entonces estoy acostumbrado a trabajar con mentalidades y con documentos y con figuras jurídicas diferentes y apreciar la bondad de todas ellas, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos una profesión respetada, útil, práctica y que proporciona un servicio imprescindible para los ciudadanos, pero a lo mejor mantenerse en el integrismo de ciertos principios de nuestra normativa no es lo más inteligente para una evolución moderna de lo que debe ser el notariado. Estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que y el mundo jurídico, ¿no? El notariado tiene que ser vanguardia de según qué instituciones. De hecho, lo ha sido, y eso figura en nuestro haber. Nosotros hemos sido vanguardia en propiedad horizontal, en sociedades limitadas, en muchas otras figuras que hemos ido adaptando. Yo creo que el derecho anglosajón, que ha sido bastante despreciado en general por el derecho latino, pero que se lo está comiendo, nos proporciona muchos hábitos de trabajo, modelos de funcionamiento y sistemas de comprensión de ciertas figuras jurídicas que son interesantes. No digo que nos deban sustituir a las nuestras, pero son realmente interesantes. O sea que da gusto, mira, Plácido, te voy a poner un ejemplo. Da gusto ver un poder que tiene 2 líneas. Esas enumeraciones tan extensas de un poder general español que al final lo llevas a un banco y el señor o a una oficina de la administración y dice, como no está la palabra depósito, no puede hacerlo, es un absurdo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, sobre todo de la simplificación documental, que deberíamos aprender de otras culturas, ¿no? Que se cuestione, bueno, no sé. Tiene que haber un término medio. Oye, en todo caso, insisto, felicito por la exposición. Cuando lo he ido leyendo y me lo he planteado lo que habéis dicho, o sea, no sé si respondía a una necesidad en concreto o no de tu notaría, pero sí que es muy notarial el plantear soluciones jurídicas para determinadas necesidades. Es cierto, y en cuanto al sistema, el Common Law, el sistema latino-germánico, que el porcentaje es en torno, por ejemplo, en la Unión Internacional, es más el sistema del Civil Law, somos más países. Ha habido cierta tendencia hacia considerar que tenía más beneficios el Common Law. Cada vez más nos estamos dando cuenta, y me refiero al ámbito también notarial, el sistema latino-germánico, todas las ventajas que tiene respecto del sistema del Common Law en cuanto a costes, tiempo y demás. Pero me parece que si hay algunas instituciones, algunas figuras que nos pueden, pues ¿por qué no? Porque yo creo que da igual estar en Palma, estar en Madrid, en Alcalá de Henares, nos puede llegar un tema. Alfonso dice que en Alcalá de Henares menos, pero bueno, a lo mejor puede llegar. Y Eduardo, que tú has escrito mucho también sobre Entras. Venga. Eduardo es uno de los valientes que se ha atrevido con este tema. Sí. Estás mencionado en el libro, aquí, junto con Blanca Entrena, también en cuanto a compañeros, Juan Bolás. Venga, Eduardo. Bueno, en primer lugar, agradecerte que hayas presentado el libro en el colegio, como ha dicho la decana. La exposición ha sido brillante, como eres tú. El otro día estaba, antes de la conferencia, leyendo las resoluciones. Había una que se me había pasado y quería comentarla contigo, a ver qué piensas. Y era una solicitud de inscripción de los bienes de una herencia a favor del executor anglosajón. Es curioso porque la registradora consideró que no eran inscribibles por un artículo que no lo prohibía, que era el artículo 20 de la ley hipotecaria, que decía que no es necesaria la previa inscripción a favor de los albaceas, ¿no? Y finalmente se consideró que sí, que era inscribible, ¿no? Y era una solución que a lo mejor estaban buscando quizá cierta opacidad o inscribirlo a nombre del executor para que finalmente se pudiera transmitir o hacer líquido, ¿no? Y en segundo lugar te quería comentar también, a ver cómo lo ves, porque este es un caso que conoce Conchita, que lo hemos tenido en el colegio también, y que yo no sabía que se podía incardinar en la figura del trust. Nos planteaba un colegiado una especie de préstamo sindicado anglosajón en que todos los bancos designaban a un banco agente. El problema es que lo hacían en documento privado y luego en España se quería constituir una prenda
a favor de esa especie de trust o conglomerado de bancos y se planteaba la posibilidad de elevar a público ese documento privado, pero unilateralmente, ¿no? Nosotros consideramos que, por mucho que fuera reconocido así en su país, como mínimo era necesario pues, un poder en documento notarial, ¿no? Y apostillado. Bueno, es esas dos cosas que a lo mejor son un poco complejas, pero... No, pero es muy interesante porque había habido otra resolución anterior a esta en la que se había denegado la inscripción, que era la del síndico de la quiebra, y dijo la registradora literalmente que el registro español inscribe titularidades pero no representaciones, ¿no? Porque consideraba que tanto el síndico como el executor eran representantes, no eran titulares definitivos. Pero la cuestión es que en el derecho anglosajón eso no es así. Es decir, el executor, el albacea de una herencia o el trustee de un trust, es el dueño real, tiene facultades dispositivas. La herencia anglosajona, cuando hay un executor, porque el executor o lo nombra el testador en testamento, y si no hay testamento o no hay executor testamentario, lo nombra el juez. Pero lo hay siempre. Siempre hay un albacea con facultades dispositivas. Porque el concepto de herencia anglosajona es que ese señor lo vende todo y reparte el dinero, salvo que el causante haya dicho que el estate familiar permanezca para la familia o que tal empresa tenga que ser conservada porque es la empresa familiar. Entonces, ahí está claro, ahí es donde vemos el choque de mentalidades y el choque de principios. Es que el executor o el trustee son los dueños. El problema es que son los dueños in law y el beneficiario es el dueño in equity. Entonces esto, claro, explícaselo tú a un registro de la propiedad. Es un problema complicado, pero esa consideración de que la propiedad se divide también es ajena a la mentalidad anglosajona, porque la propiedad no se divide. La propiedad se disocia, que es una cosa diferente. No hay dos propietarios plenos, que es lo que parece prohibir el derecho romano. No existen dos personas diferentes con una facultad, fuera del condominio, evidentemente, con una facultad dispositiva, de disfrute, etcétera, etcétera, de un bien. No, es que, como en principio la propiedad pertenecía a la corona, pero la corona no podía utilizar todo el país, entonces la gente lo que tenía era facultades parciales, disociadas. Uno lo cultivaba, el otro lo disfrutaba, el otro cobraba las rentas y el otro sus hijos podían heredar todo eso, ¿no? Entonces, todo esto subyace en estos conceptos de las resoluciones, ¿no? Ahí, hasta que al final, bueno, pues se venzan las reticencias o haya una norma que lo permita, ¿no? Que es lo que ha pasado en Italia. En Italia ha habido una evolución jurisprudencial y doctrinal interesantísima, que alguien que tenga curiosidad por este tema tiene que estudiarla. Yo tengo mucho contacto con un catedrático de Sassari que me ha ido explicando un poco todo esto, ¿no? Y que ellos partían de posiciones tan maximalistas como las nuestras en el año 85, pero hicieron un ejercicio de pragmatismo muy interesante. ¿No hay más preguntas? Pues entonces... el conseguir el adaptar la figura al sistema notarial. No, yo creo que realmente no, igual no lo he dicho bien, no es la falta de formalidad, es la falta de flexibilidad, realmente. O sea, es evidente que el trust, si se constituye y si la normativa española lo permite, tendrá que constituirse en escritura pública, habrá que hacer una declaración de titularidad real y no sé si tendrá que inscribirse en algún lugar. Pero la cuestión es no limitar demasiado las personas, las finalidades, los objetivos, incluso los destinatarios. Porque si lo hace, o sea, el documento formal de constitución no es tan importante. Lo importante es el funcionamiento práctico, ¿no? Oye, enhorabuena por tu intervención, que ha sido estupenda. A mí me ha aclarado muchísimas cosas que has conocido. ¿Cómo vas a salvar, cómo se va a salvar por parte del legislador en su momento dos obstáculos muy importantes para el Trust España? Uno de ellos ya ha aludido él. Las fundaciones que tienen difícil solución con la Constitución, evidentemente. Lo del fin social no se salva tan tranquilamente. Pero hay un segundo muy importante, que es la temporalidad. Fíjate que todas las figuras a las cuales ha hablado semejante al trust tienen límite en el tiempo. La fiduciaria de derecho común, la de derecho aragonés, con su muerte se extingue a menos que haya un plazo que se extingue antes.
los fideicomisos de residuo y las sustituciones fideicomisarias tienen una limitación temporal también. De hecho, la publicación de la Ley de Bases del Código Civil, la única finalidad que tenía era evitar esto. No existía el término trust, naturalmente, pero sí existían los patrimonios vinculados y los bienes de la Iglesia. Si una legislación tan prolífica y durante más de 100 años no ha conseguido evitar lo que pretendió el legislador originario del Código Civil, ¿cómo se va a salvar esa temporalidad? Porque el trust tiene vocación perpetua, a diferencia de todas las que has dicho. Fíjate que las leyes los heredamientos en Cataluña y en Navarra tienen también un límite, tienen un plazo para manifestar la herencia. El contador vuestro de las islas. El distribuidor. Sí. El distribuidor tiene también un límite. Mira, yo creo sinceramente que la temporalidad no va a ser un problema, porque el trust tiene vocación perpetua, pero para el cumplimiento de un fin. Es decir, el trust sucesorio se constituye para garantizar un mantenimiento a una familia determinada. Claro, cuando los nietos del constituyente sean personas mayores de edad y puedan gestionar el patrimonio y el trustee así lo considere, pues a lo mejor ya no tiene mucho sentido que siga existiendo. Los trusts mercantiles y comerciales de los países anglosajones se constituyen para solventar determinadas situaciones conflictivas en el seno de una sociedad mercantil. Pues la agrupación de voto de socios minoritarios para unas determinadas decisiones o cuestiones que la temporalidad no sería un problema. O sea, yo creo que establecer un tiempo máximo de duración de estas figuras no las iba a desnaturalizar, ¿no? Lo que las va a desnaturalizar es, como han hecho en Francia, por ejemplo, exigir que el trustee sea un profesional colegiado con un seguro de responsabilidad, limitar los destinatarios del trust, exigir demasiados requisitos formales, hacer muy cara su constitución. Eso es un problema, ¿no? Sí. Pues nada, que tengáis suerte. Muchas gracias. Nada, ¿ninguna otra pregunta? Pues nada. Terminamos hoy aquí y esperamos el tercer libro que se vaya a presentar aquí, no el tercer libro de Álvaro, porque sería en este caso el cuarto. Os reitero que muchas gracias, enhorabuena, y de verdad recomiendo, no porque esté él aquí, yo me lo había leído antes de la presentación aquí, es muy interesante la lectura del libro. Y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.